Imagina ser el hijo favorito de tu padre. No solo ser amado, sino distinguido por encima de todos tus hermanos. Cada día, sentir el privilegio de recibir lo mejor, la ropa más fina, la atención más cercana, los cuidados más delicados. Para José, esto era una realidad. Él no tenía una vida común, su túnica multicolor, hecha a mano por su padre, no solo era una prenda hermosa, sino una señal visible de que él era especial. José era el centro de atención, el hijo en quien su padre depositaba todas sus esperanzas. Pero, este favor no vino sin un costo. Detrás de esa túnica brillante y esos privilegios, había una sombra que crecía. José, tan amado por su padre, era odiado con la misma intensidad por sus propios hermanos. El resentimiento entre ellos se enraizaba cada vez más profundo con cada palabra, con cada mirada, con cada día que pasaba. Y mientras José soñaba con grandeza, sus hermanos soñaban con venganza. ¿Y qué hay de esos sueños? No eran sueños comunes. José veía imágenes poderosas, simbólicas, él, el menor de todos, siendo exaltado. Veía espigas de trigo inclinándose ante él, veía astros brillando y arrodillándose a su alrededor. Estos sueños no eran simplemente el reflejo de sus pensamientos, parecían venir de lo alto, una especie de mensaje celestial que José no podía ignorar. Pero estos sueños, que tal vez deberían haber sido motivo de esperanza, no hicieron más que desatar una tormenta de celos y traición. Ahora, pensemos por un momento, ¿cómo puede Dios estar detrás de algo tan doloroso? Un padre que favorece a un hijo, hermanos que lo odian, sueños que provocan división. ¿Qué bien puede salir de todo esto? Y, sin embargo, José, el soñador, no podía saber que en medio de esa confusión, Dios estaba moviendo los hilos de una historia mucho más grande. Una historia que lo llevaría desde lo más profundo de la traición hasta alturas impensables. En este video, vamos a descubrir cómo esos sueños de José, que lo parecían elevar por encima de su familia, lo arrastraron primero a las profundidades de la traición. Veremos cómo, cuando todo parecía perdido, Dios estaba trazando un plan perfecto, más allá de lo que cualquier humano podía imaginar. Así que te pregunto, ¿estás listo para sumergirte en esta intrigante historia bíblica, donde la oscuridad de la traición es solo el comienzo de un propósito divino? José era el hijo número 11 de Jacob, pero de ninguna manera era solo uno más. En una familia numerosa, donde cada hermano competía por un lugar, José se destacaba, no solo por ser el hijo de Raquel, la esposa amada de Jacob, sino por el cariño especial que su padre le mostraba. Jacob no tenía reparos en mostrar su preferencia, y lo hizo evidente cuando le regaló una túnica de muchos colores, una prenda que no cualquiera podía portar. Esa túnica no era simplemente ropa, era un símbolo, un recordatorio constante de que José tenía un lugar especial en el corazón de su padre. Pero ese regalo, que para José era una señal de amor, se convirtió en un símbolo de distanciamiento entre él y sus hermanos. Cada vez que ellos lo veían caminar con esa túnica, lo veían como un recordatorio de que no eran los favoritos. El resentimiento no tardó en brotar. Cada comentario, cada gesto de Jacob hacia José, les dolía como una herida profunda. Ese favoritismo encendía un fuego en sus corazones, alimentado por los celos y la frustración. Para ellos, esa túnica era un manto de desprecio hacia su posición en la familia. Y, por si eso no fuera suficiente, José no ayudaba a calmar la situación. A sus 17 años, era joven, lleno de energía, y un poco inconsciente de cómo sus palabras afectaban a quienes lo rodeaban. Sus sueños, tan vívidos y fuera de lo común, no se los guardaba para sí mismo. Al contrario, los compartía con entusiasmo. He soñado que todos ustedes, mis hermanos, se inclinaban ante mí. Incluso los astros, el sol y la luna, se inclinaban a mi favor, les decía, sin notar cómo sus palabras, lejos de inspirar asombro, solo alimentaban el desprecio que ya sentían por él.
En su inmadurez, José no comprendía la magnitud de esos sueños. Para él, eran fascinantes, casi gloriosos. Pero para sus hermanos, esos sueños no eran una revelación divina, sino una amenaza directa. ¿Qué clase de arrogancia era esa? Pensar que él, el menor de todos ellos, podría alguna vez estar por encima de los demás. Lo veían como un insulto, una afrenta personal, una declaración de guerra contra su futuro. Y así, lo que debería haber sido motivo de reflexión espiritual, se convirtió en el detonante de una crisis familiar. Pero lo peor estaba por venir. Un día, mientras José era enviado por su padre a ver a sus hermanos que pastoreaban lejos de casa, su destino cambió para siempre. En ese momento, lejos de la mirada protectora de Jacob, el odio de sus hermanos encontró su oportunidad. José, inocente, llegó a ellos sin sospechar nada. Los saludó como siempre, pero lo que encontró no fue la bienvenida de sus hermanos, sino la trampa que habían planeado en su contra. Lo agarraron por sorpresa, lo despojaron de su túnica multicolor, y con un frío que no parecía posible entre familia, lo arrojaron a un pozo seco. Allí, en la oscuridad de ese agujero, los gritos de José pedían misericordia, pero aquellos que debían ser su refugio no escucharon. Su propio hermano, Judá, sugirió que lo vendieran como esclavo, y así lo hicieron. Por 20 piezas de plata, lo entregaron a unos mercaderes ismaelitas que pasaban rumbo a Egipto. En cuestión de horas, José pasó de ser el hijo privilegiado, el hijo amado, a un esclavo encadenado, lejos de su hogar. Imagina ese momento. José, de pie, mirando el horizonte mientras se alejaba en una caravana extranjera, con las lágrimas en sus ojos, preguntándose, ¿por qué? ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Dónde está Dios en todo esto? Todo parecía oscuro, traicionero y desesperanzado. Parecía que Dios estaba en silencio, pero ¿realmente lo estaba? A veces, cuando todo parece perdido, es cuando Dios está más cerca, trabajando en los rincones ocultos de la historia, preparando algo mucho más grande de lo que nuestros ojos pueden ver. José fue llevado a Egipto, un lugar completamente ajeno a todo lo que había conocido. Las tierras arenosas, el lenguaje extranjero, las costumbres desconocidas, todo le recordaba que ya no estaba en casa. Egipto era un mundo extraño, lleno de misterios, pero también de desafíos. Ya no era el hijo privilegiado de Jacob, el niño del manto de colores, sino un esclavo sin nombre, una sombra entre miles de otros esclavos. Su vida, que antes había estado llena de sueños y promesas, ahora parecía vacía y rota. El viaje hacia Egipto no fue solo una travesía física, fue un viaje hacia la incertidumbre. Para José, cada paso en la caravana de los mercaderes era un recordatorio de la traición que había sufrido. El eco de las voces de sus hermanos, el frío en su corazón al recordar el momento en que lo vendieron por unas monedas, todo esto lo sumía en una oscuridad emocional profunda. ¿Qué haría ahora? ¿Cuál sería su futuro? Para José, parecía que todo lo que conocía, todo lo que soñaba, se había esfumado. Pero lo que José no sabía, lo que sus ojos no podían ver, era que en esa aparente oscuridad, Dios no estaba inactivo. Detrás de cada evento doloroso, detrás de cada lágrima, había un propósito que iba mucho más allá de lo que él podía comprender en ese momento. Dios estaba orquestando algo mayor, algo que no solo cambiaría la vida de José, sino el curso de la historia de su familia, de su nación e incluso del mundo. Las circunstancias que parecían tan desesperadas no eran más que piezas de un rompecabezas divino, y aunque las manos de José estaban encadenadas, el plan de Dios seguía libre, avanzando con precisión. Dios no lo había abandonado. Cada paso que José daba en esa tierra extranjera era parte de un camino hacia la grandeza, pero ese camino estaba lleno de pruebas y desafíos. Para que el sueño que Dios le había dado se cumpliera, primero debía ser refinado en el fuego de la adversidad. La esclavitud, el dolor y la traición no eran el final de la historia de José, sino el principio de algo mucho más grande.
En lo profundo de su angustia, cuando todo parecía perdido, el sueño de Dios para él apenas comenzaba a cumplirse. Tal vez tú, al igual que José, te encuentres hoy en un lugar extraño. Tal vez has sido traicionado por aquellos en quienes confiabas, herido por personas que jamás esperabas que te hicieran daño. Quizás sientas que estás caminando en una tierra desconocida, un lugar de dolor y confusión, donde nada tiene sentido y donde el futuro parece incierto. Puede que te sientas en un pozo oscuro, preguntándote si Dios aún te ve, si Él escucha tus oraciones. Pero quiero decirte algo hoy, como vimos en la historia de José, incluso cuando todo parece perdido, Dios está trabajando tras bambalinas. Lo que ahora ves como tragedia, Dios lo está usando para tejer un plan mayor, uno que aún no puedes imaginar. Las circunstancias actuales, por dolorosas que sean, no definen tu futuro. Así como el viaje de José a Egipto fue el comienzo de algo mucho más grande, tu situación actual podría ser el inicio de una obra transformadora en tu vida. Hoy te invito a confiar en que Dios tiene un propósito, incluso en medio de la traición y el dolor. No permitas que las circunstancias te hagan olvidar que Él está contigo. Ora, confía en su plan, aunque no lo entiendas en este momento. Como José, puedes estar atravesando un tiempo de prueba, pero Dios no te ha abandonado. Lo que el mundo ve como una derrota, Dios lo ve como una oportunidad para cumplir sus promesas en tu vida. Entrega tus preocupaciones a Él y espera con fe, porque su plan para ti es perfecto. Hoy quiero hacerte una invitación que puede cambiar tu forma de ver las dificultades de la vida. Quiero invitarte a confiar en el plan de Dios, aun cuando no entiendas lo que está sucediendo a tu alrededor. Sé que no es fácil. A veces las pruebas llegan sin avisar, sacudiendo nuestros cimientos y llenándonos de preguntas. En esos momentos de confusión, cuando todo parece desmoronarse, la tentación de caer en el desánimo es fuerte. Pero, ¿y si en lugar de dejarnos llevar por el dolor y la incertidumbre, nos aferramos a Dios con más fuerza? A lo largo de la vida, todos enfrentamos situaciones que parecen no tener sentido. Momentos en los que te preguntas, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Tal vez estás enfrentando una pérdida, una traición o el peso de una circunstancia que parece no tener solución. Pero en lugar de quedarte en la desesperanza, ¿qué pasaría si, en medio de esa tormenta, elevaras una oración, pidiendo a Dios que te muestre su propósito? ¿Qué pasaría si le pidieras que abriera tus ojos para ver lo que Él está haciendo, incluso en medio de tus pruebas? Sabemos por la historia de José que las cosas no siempre son lo que parecen. A primera vista, su vida parecía un cúmulo de tragedias, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, desterrado a una tierra extranjera. Desde cualquier perspectiva humana, parecía que Dios lo había abandonado. Pero la verdad es que, detrás de esa aparente desgracia, Dios estaba trabajando de manera constante y precisa. José fue traicionado, pero nunca estuvo solo. Fue arrojado a un pozo, vendido y encarcelado, pero en cada paso de ese doloroso proceso, Dios estaba con él, preparando algo mucho más grande. Y lo mismo es cierto para ti hoy. Aunque las pruebas de la vida pueden hacerte sentir perdido, no estás abandonado. La mano de Dios está obrando, aun cuando no la veas. Quizá ahora te sientas en un pozo emocional o espiritual, preguntándote si alguien escucha tus gritos. Pero déjame decirte esto, Dios no solo escucha tus oraciones, sino que también está actuando, moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y guiándote hacia el propósito que tiene para ti. Tal vez te encuentres en un momento difícil, en una situación que parece no tener salida, o en medio de una crisis que te ha dejado sin fuerzas. Pero hoy quiero que recuerdes que tu historia no ha terminado. Así como Dios tenía un plan perfecto para José, Él también tiene un plan para ti. El desánimo y el dolor pueden ser una parte del proceso, pero no son el final. Dios te invita a mirarlo a Él, a buscar su rostro en oración y a confiar en que, aunque las cosas no tengan sentido ahora, Él está obrando a tu favor.
En lugar de caer en la desesperación, ora y pide a Dios que te revele lo que está haciendo a través de estas pruebas. Puede que no te muestre todo el cuadro de inmediato, pero te dará la paz y la fortaleza que necesitas para seguir adelante. Pregúntate, ¿cómo puedes ver su mano en medio de la confusión? ¿Dónde está Dios actuando en esos lugares donde parece que solo hay caos? Hoy te invito a dar un paso de fe. No dejes que la confusión o el dolor te hagan dudar del plan que Dios tiene para tu vida. Ora, busca su guía y confía en que, al igual que José, aunque estés pasando por un tiempo de traición o prueba, Dios no te ha dejado. Él está contigo, y su propósito para ti es bueno, incluso cuando no puedas verlo de inmediato. Así que, en lugar de rendirte, levántate en oración. Deja que tus palabras lleguen a Dios y permite que Él te muestre su fidelidad. Hoy, más que nunca, confía en que, aunque la tormenta sea fuerte, el Dios que calmó los vientos y las olas sigue estando a tu lado. Recuerda, José fue traicionado, pero no abandonado. Y tú, querido oyente, tampoco lo estás. La confianza en Dios durante tiempos de prueba, alentando al oyente a orar y buscar la mano de Dios en sus circunstancias, tal como José lo hizo, te animamos con una invitación a la acción espiritual. Este es solo el principio de la fascinante historia de José. Si creías que esta traición brutal, ser vendido como esclavo por sus propios hermanos, era el punto más bajo de su vida, déjame decirte que estás muy lejos de imaginar lo que viene. Esta caída en desgracia, por dolorosa que fuera, no es el final de la historia, sino apenas el primer acto en un plan divino lleno de giros inesperados. Dios estaba lejos de terminar con José. De hecho, lo que parecía el fin de sus sueños, era realmente la plataforma para algo mucho más grande. En nuestro próximo video, te llevaré de la mano a través de la siguiente etapa de la vida de José. Veremos cómo, aun después de haber sido traicionado y llevado a una tierra extranjera como esclavo, Dios sigue moviendo las piezas de este intrincado rompecabezas. Porque, aunque todo parecía oscuro, Dios no había soltado a José. A cada paso, aunque no lo podía ver, José estaba siendo guiado hacia su destino. Pero su camino no sería fácil. En Egipto, José enfrentará desafíos aún mayores. Lo que viene a continuación pondrá a prueba no solo su carácter, sino su fe. ¿Cómo sobreviviría en una cultura extranjera, rodeado de extraños, enfrentando la soledad y la incertidumbre? A simple vista, parece una historia de derrota. Pero, como verás en el próximo episodio, la mano de Dios siempre estuvo presente. José pasará de ser un esclavo encadenado a convertirse en un hombre de influencia y eventualmente en uno de los hombres más poderosos de todo Egipto. ¿Cómo puede suceder algo tan increíble? ¿Cómo se puede pasar de la esclavitud a la grandeza en una tierra que no es la suya? Esa es la belleza del plan de Dios, transforma lo que parece imposible en una realidad asombrosa. José, el esclavo, verá su vida tomar un giro que nadie podría haber anticipado. Lo que estaba destinado para su mal, Dios lo convertirá en bien. Así que, si creías que ya habíamos visto lo peor, te equivocas. Lo mejor está por venir. No te pierdas la próxima parte de esta emocionante saga, donde exploraremos cómo el sufrimiento de José se convertirá en el escenario de la mayor intervención divina. La historia está a punto de dar un giro inesperado, y te aseguro que no querrás perderte cómo Dios lleva a José a nuevas alturas.